Que Dios les bendiga a todos en este día. Navidad es algo hermoso. Es uno de los tiempos más hermosos del año. Cuando llega Acción de Gracias, Thanksgiving, en noviembre, inmediatamente, por lo menos en casa, comenzamos armando el árbol de Navidad, preparando y celebrando. Y no me avergüenza decir, para mí me encanta los perfumes como jazmines y todo ello. Y en esta noche, cuando celebramos Navidad, el nacimiento de Jesucristo, vamos a comenzar orando. Padre, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Bendigo tu nombre, Padre Celestial, en esta hora. Gracias por el don de Dios. Gracias por Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, en esta hora por tu presencia y por tu mano maravillosa, Padre. En esta hora, Señor, extiende tu mano. Glorifica tu nombre, Padre, en estos momentos. Yo te alabo, te bendigo, Señor, y glorifico tu nombre, Padre. Y oro para que tu presencia, el Espíritu de Dios, haga real a Jesucristo en cada hogar, en cada vida, Padre. Hoy, mañana y cada día hasta tu venida, Padre. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra. Amén y amén. Aleluya. Yo quiero hablarles en esta noche tan importante de Navidad acerca de un tema, la teología de la Navidad, o la Navidad según San Pablo. Aleluya. Año tras año, la celebración de la Navidad aparentemente va perdiendo su sentido. Lo que en un principio era una celebración netamente religiosa de adoración, gente yendo a las iglesias, cantando, alabando a Dios, una cena familiar en un ambiente de reverencia, de amor, se transformó en una orgía, alcoholismo, música baja, excesos, peleas, amarguras. Aún en algunos países se trata de cambiar el nombre de la Navidad por Festival de la Nieve o Festival del Invierno o lo que sea de ello, tratando de erradicar toda mención de Dios. Aleluya. Pero sin embargo, la Navidad, celebramos ella, porque es el recuerdo del gran regalo del día en que el gran regalo de Dios a los hombres, Jesucristo hecho hombre, entró a la tierra. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16, grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. ¿Qué significa eso? Significa, en primer lugar, es un misterio que a menos que Dios lo hubiera revelado, jamás podríamos nosotros acceder a ese conocimiento y experiencia. Se puede ver la Navidad desde varios puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista de los profetas del Antiguo Testamento, o la visión de María, de José, o la visión de los ángeles, o los pastores, o inclusive de Herodes. Pero hoy la vamos a ver desde un punto de vista posterior a todas estas celebraciones, desde el punto de vista del apóstol San Pablo. Filipenses 2, 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la verdadera historia del nacimiento de Jesús, y dar el verdadero significado e importancia. El versículo 5 termina el texto identificando a Jesús. Luego se vuelve el tema de los siguientes versículos. Comienza diciendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego, a partir de allí, desarrolla el sentir que hubo en Cristo Jesús. Comprimiendo estos versículos, este texto comienza con alguien que es Dios y Señor, y así termina. El verdadero mensaje de la Navidad es: Jesucristo es Dios y Señor. Lo que impacta es la disposición del Hijo de Dios a venir a la tierra, a morir, para luego regresar exaltado a la gloria. Esta es la teología de la Navidad, que nos dice qué sucedió desde el punto de vista divino de la historia. Cómo vio Dios y ve la Navidad desde su punto. 5 pasos al entrar Dios al mundo. 5 pasos al venir Jesús a Belén. Primero, abandonó una posición soberana de total autoridad. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Identifica su persona, su naturaleza, su carácter, sus atributos en la eternidad, antes de venir. Comienza diciendo: Jesús en la eternidad, antes de la encarnación, de su nacimiento en Belén, es Dios. Con toda la naturaleza de Dios, con todos los atributos de Dios. Aleluya. Así que este es el Jesús a quien identificamos al final del versículo 5. Siendo, denota la naturaleza esencial de esa persona, que no se puede cambiar, siendo en forma de Dios. Jesús posee esa naturaleza como Dios. Si alguien posee la naturaleza de un pez, es un pez. De un mamífero, es un mamífero. Pero la Biblia dice: Jesús, siendo en forma de Dios, Él es Dios, es su naturaleza innata, inmutable, inalterable. Su naturaleza es la de Dios, no puede ser cambiada. Al venir a la tierra, Jesús nunca dejó de ser Dios. Aleluya. Escuche la traducción de la letra de una canción llamada Maravilla de Maravillas, que habla de María observando a su pequeño hijo nacido y viendo quién es Él en el cuadro grande. Maravilla de maravillas, mientras ella le miraba el rostro del pequeño niño. Ese niño que habló y los mundos existieron. Las estrellas, la luna, brillando, todos en la tierra,
El sol fue creado por él, por ese niño. Maravilla de maravillas, cuando le escuchaba llorar, esa voz que tronó en el monte Sinaí, cuando sostenía esa pequeña mano tan suavemente, pero sin embargo esa mano abrió el mar rojo, el poderoso mar rojo. Maravilla de maravillas, mientras le miraba y sonreía, que este bebé era su creador, también era su hijo. Él creó el vientre, ese vientre que le daría a luz a él. Dios encarnado venía a la tierra. Maravilla de maravillas, que Dios, ¿cómo puede ser que Dios se hizo carne y fue dado por mí? El poderoso, el todopoderoso, vino y caminó entre los hombres. Maravilla de maravilla, murió por mis pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. En hebreo, Él es Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso no cambia. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Hebreos 1, dice Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma, la exacta representación de su naturaleza. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el reflejo directo y perfecto del Dios invisible y eterno. Siendo en forma de Dios, agrega otro componente, la palabra forma. En griego se dice morfe, que es la constitución. Por ejemplo, la morfología estudia la composición de las rocas y piedras, su naturaleza, no la forma exterior, sino adentro, lo que hay adentro, lo que distingue una roca de otra. Que se refiere, la palabra morfe, se refiere a las características, cualidades o atributos de alguien. Forma no sería en realidad una traducción correcta, porque da la idea de algo exterior y que se puede cambiar modificando. En realidad lo que significa es las características esenciales, permanentes o atributos que pertenecen solo a esa persona a la que estamos hablando. Yo, por ejemplo, como ser humano, tengo características únicas, esenciales, permanentes y atributos que solo pertenecen a mí y así al resto del mundo, como somos diferentes. A veces en el Antiguo Testamento se traduce, en el Nuevo Testamento, perdón, se traduce conformar o transformado. Segunda de Corintios 3:18, somos transformados a la imagen de Dios. No significa que tomamos la forma o características externas de Jesús, sino que somos transformados internamente y por medio de características y atributos somos conformados a lo que Él es. Aleluya. Entonces Jesús, en cuanto a su ser, es Dios eterno. En su forma posee todas las características, atributos que pertenecen a Dios. Es Dios en el pleno sentido de la palabra.
los judíos lo condenaron en Juan 5:18, porque dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice, por ello querían matarlo, porque él decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lucifer era un ser celestial, un querubín, el más alto rango en el cielo de los seres creados. Eso no le satisfizo. En Isaías 14, 13 y 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Quería igualdad con Dios. Para Lucifer, esa igualdad era algo que uno podía apropiarse, subir al trono y tomarlo. No pudo. Y versículo 15 dice que fue arrojado del cielo, transformándose en diablo. Jesús no necesitaba apropiarse de esa igualdad, porque era suya por naturaleza. Por otro lado, esa igualdad con Dios no lo usó para aferrarse. Juan describe la plenitud de esa igualdad como, escuche en griego, proston theon, dice griego, frase que en griego significa cara a cara, absoluta igualdad y plenitud. Era igual a Dios, pero estuvo dispuesto a dejarla de lado. Tan dispuesto estuvo a dejarle que en versículo 7 dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Despojarse es un verbo que en griego significa vaciarse hasta que no quede nada, hasta la última gota. ¿De qué se despojó? No lo hizo de su deidad porque debería dejar de ser Dios, porque esa era su esencia, lo que Él es, su ser. Otros dicen que se despojó de su forma de Dios volviéndose solo un hombre. Tampoco es posible, porque la mismísima esencia de la naturaleza de Dios se manifiesta inseparablemente de sus características y atributos. No se despojó ni de su naturaleza de Dios, ni de sus atributos de Dios. Por ejemplo, Él perdona pecados. Y la gente dijo: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Del ciego que sanó de nacimiento, cuando le dijo: yo soy, este ciego se pone de rodilla y le adora, y Jesús recibe esa adoración. No le dice como Pedro a Cornelio en Hechos 10: levántate, yo también soy hombre. O como el ángel en Apocalipsis a Juan: adora a Dios, no me adores a mí, que yo soy consiervo tuyo. Entonces, ¿de qué se despojó? ¿De qué se vació? Él siguió siendo totalmente Dios. En Juan 17:5 dice en su oración: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese, en una eternidad anterior, se despojó de su gloria divina. Su gloria en este mundo estaba velado. Por eso los discípulos en Mateo capítulo 24, 25 le hablan y le dicen: ¿cuándo te vas a manifestar? Ellos creían que Jesús era el Mesías, pero estaba velado. Y al decirle manifestar, parusia, le estaban diciendo: ¿cuándo vas a sacar ese velo que cubre tu gloria y te vas a mostrar como el verdadero Dios de Israel? ¡Aleluya! Su gloria estaba velada. En el monte de la transfiguración, los discípulos pudieron ver un destello de su gloria. Dios le dijo a Moisés que nadie podía ver su rostro, gloria plena y vivir. Isaías 53: no hay en él parecer ni hermosura para que le deseemos. 2 Corintios 8, 9: se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, seamos enriquecidos. La forma que fue tratado hubiera sido diferente si hubiera manifestado su gloria. La gente estaría aterrorizada, cayendo a sus pies como Juan en Apocalipsis 1, obligados por la misma majestad de su presencia a confesarle Señor, sin arrepentimiento muchos. Se despojó del ejercicio independiente de su voluntad. Juan 6: no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Se despojó de su autoridad personal, del ejercicio de su voluntad personal. Se despojó de su omnisciencia, que es todo conocimiento. Dijo: ni yo sé la hora de mi regreso. Se despojó del uso de su omnipotencia. Pudo llamar legiones de ángeles para defenderles. Se despojó de una relación íntima, plena, porque su Padre, cuando estaba en la cruz y se hizo pecado por nosotros, dijo: mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Dejó de lado sus privilegios. Hacer esto a nivel humano es muy difícil de hacer. Si usted quiere saber qué clase de persona es realmente alguien, dele privilegios. Y los más privilegios, lo más que revelarán el carácter de esa persona. Si usted le da a alguien responsabilidades, las cumplirán si les paga. Eso no da indicación de carácter. Dele privilegios y sabrá con qué clase de personas está tratando. Una persona noble usará sus privilegios en beneficio de otros. Una persona baja usará esos mismos privilegios para separarse del resto de los mortales, para elevarse encima del resto. Jesús, con todos los privilegios celestiales, los dejó de lado para servir a pecadores en la voluntad del Padre. Aceptó un lugar o posición de esclavo. Versículo 7: tomando forma de siervo, doulos, hecho semejante a los hombres, descendió a lo más bajo. No dejó de ser el Rey de Reyes para ser el Rey de Israel, pero en la encarnación vino para ser esclavo. Se despojó de su manto real y vistió el delantal de los esclavos para lavar los pies y servir a los necesitados. En el Antiguo Testamento,
En el libro del profeta Isaías 42, 49, 50 y 52, 53 son los cánticos del siervo del Señor. Forma. Tomó la forma, tomó las características y atributos de un esclavo. Literalmente esclavo de Dios y de los hombres. No es un disfraz de siervo, esclavo externo, sino toma los atributos y características de un esclavo. Una total sumisión a la voluntad de otro, su padre. Esa es la característica de un esclavo. Esclavo para servir a nuestras necesidades más profundas. Se asoció con gente pecadora. Había maneras de servir a Dios. Tal vez redimirnos haciéndose ángel, con una obediencia ciega como ángel. Versículo 8. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez se usa el verbo ser o estar. Ginomai, el griego, literalmente se hizo humano. 100%, 100% Dios, 100% humano. Dios manifestado en carne. El misterio de la encarnación. No un Dios disfrazado de humano, tampoco medio Dios y medio humano. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Condición, esquema, es el griego. Lo externo, morfe, describe lo interno. Esquema, condición, atributos externos. Esquema es la manifestación externa, su apariencia externa. ¿Quién es Jesús?, preguntaron los soldados en el huerto. Experimentó las mismas cosas que los seres humanos. Hubo un proceso de crecimiento con hermanos. 30 años fue carpintero. Nadie se daba cuenta quién era. Mismas emociones que nosotros. Como niño lloraba, no con el llanto de pecadores. Era tan igual a nosotros que no se lo reconocía como a Dios. Los sacerdotes decían que tenía poder, pero diabólico. Adoptó una posición sin egoísmo. Versículo 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Getsemaní sufre la proximidad de la cruz viniendo a él. Sabe que tiene que cargar el pecado de todos nosotros, soportar la ira de Dios de una manera que jamás la podremos comprender. Preguntamos, ¿cómo Jesús pudo absorber los pecados de todo el mundo? Desde Adán hasta el último que nazca sobre la tierra, en pocas horas, cuando toma toda la eternidad el castigo en el infierno. Lo pudo soportar, pues es una persona infinita y tiene la infinita capacidad de sufrir ese castigo, ese despojamiento de orgullo, egoísmo. Se ve en el jardín cuando dice, no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Agrega, para esto vino al mundo, para morir en la cruz. En Nazaret se humilló, nadie sabía quién era. Tal vez su padre le enseñó a fabricar sillas, mesas, aunque él creó el universo.
lavó los pies de los 12, se humilló hasta la peor forma de muerte, la cruz. La vida tuvo que morir. El juez del universo, condenado por un juez corrupto, en la cruz fue maldecido. Deuteronomio 21:23. Maldito todo aquel que muere en la cruz. Gálatas 3:13. Cristo se volvió maldición en nuestro lugar. Ascendió como príncipe supremo. Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo cual, por causa de esa humillación, de obediencia suprema, de su muerte, Dios lo levantó de entre los muertos como señal de su aprobación de su sacrificio y muerte, exaltándolo hasta lo máximo de su diestra. Le fue dado un nombre, Señor. Jesús era su nombre terrenal. Ese nombre, sobre todo nombre, es Señor. Es sobre todo nombre. Todos le confesarán. Fue restaurado a su plena gloria, plenos privilegios, todos sus atributos, pleno uso de su voluntad independiente. Logró nuestra salvación. Toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y aún en el infierno. La gente en el infierno sabe que Jesús es el Señor. Y es el castigo de aquellos que negaron a Cristo lo que Él merece, la afirmación de su señorío, la sumisión y adoración. Toda lengua confesará que Jesús es Señor. Si lo hacemos en vida, Romanos 10:9-10, si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Salvo del infierno, del pecado, de juicio. Mejor confesarlo ahora e ir al cielo voluntariamente que ser obligado a confesarle y reconocerle en amargura y remordimiento para siempre en el infierno. Jesús es Dios, dándose, pero sigue siendo Dios. Es Dios, poniéndose su túnica real, luego despojándose, vistiendo harapos de mendigos. Es Dios, el juez, levantándose de su banca de juez y yendo al cadalso como criminal. Es Dios, empobreciéndose a sí mismo, exponiéndose al rechazo con escupidas, no guardándose nada hasta que camina todo el recorrido a la cruz. Y esa cruz se vuelve la señal y la sumatoria de su humillación total, haciéndolo por nosotros. Entonces, confiéselo como Señor y reciba su salvación. Aleluya. Que Dios te bendiga. Padre, te doy gracias en esta noche de Navidad y te pido que esta palabra llegue a cada uno. Te pido que glorifiques tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Que Dios le bendiga en esta noche. Último día oculto del año. A punto de comenzar el 2022. Qué rápido pasa la vida. Qué rápido pasan los años. En pocos meses tendré 70 años. Me veo en un espejo, no lo creo. Me veo adentro y me veo fuerte. Pero el cuerpo externo se desgasta. Aunque el interior, el hombre interior, se va renovando de día en día. Yo quiero hablar en esta noche, último culto del año, a punto de abrir un año nuevo, de esas promesas del año que uno hace, que se propone y que muchas veces no cumple. Pero yo quiero hablarte en esta noche para que puedas saber cómo, al terminar 2022, si no llegaste a la meta, estarás cerca o habrás dado pasos significativos hacia esa meta. Escuche lo que dice San Pablo hablando de su experiencia personal en el crecimiento y vida del Señor. Dice Filipenses capítulo 3, amén, versículo 12. No que lo haya alcanzado, ni tal que tampoco ya sea perfecto, pero una cosa hago. Sigo a la meta adelante, para ver si luego puedo asirme para aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago,